La paz de Dios, bendito sea su santo nombre. Hermanos, qué gusto saludarlos, aunque sea por este medio. Que Dios bendiga mucho a mis hermanos del Renuevo de Dios. Les mando un cariñoso saludo. También a nuestros amigos del Hospital Gea González y a los hermanos en la fe en Tlaxcala. Que Dios los bendiga abundantemente. Que Dios esté en su casa, en su presencia, en su corazón. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido bastante, hermanos. Tenemos la vida, tenemos bendiciones abundantes. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Oramos, hermanos. Bendito Dios. Te doy muchas gracias nuevamente, Señor, porque me permites poner mi granito de arena. Invoco tu poderosa presencia, Señor, para que te dignes, Señor, bendecirnos, Señor, en esta exposición de tu bendita palabra. Que tú pongas tu bendición, Señor, porque solo es para honra y gloria tuya. Edificación y bendición para tus redimidos del Renuevo de Dios, de Tlaxcala. Y los amigos que nos escuchan, que tu misericordia los alcance y sean todos salvos para la gloria de tu nombre. Tú tienes tus planes, son divinos, son de amor, son de salvación, son de perdón. Gracias, gracias bendita Trinidad, gracias Santísima Trinidad. Te ruego, Señor, que tú apruebes este trabajo y que sea todo para honra y gloria tuya. En el nombre de mi Señor Jesús te lo pido todo para la gloria tuya, Padre Santo. Amén. Y buscamos en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en los versos del 5 al 8, para honra y gloria de nuestro bendito Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 2, del verso 5 al 8. Así dice la bendita palabra de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Benditos sean. Repetimos el 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Ahora leemos, hermanos, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y le damos lectura al verso 18. 2 veces, por favor. Así dice la bendita palabra. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Una vez más, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A su santo nombre, gloria. Aleluya. Nuestro tema, hermanos, la divina gracia. Sí, la gracia divina. Bendito sea nuestro Dios. Y dice así en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Porque yo, Jehová, no cambio, ¿sí? Dice en Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos de Dios no habéis sido consumidos, porque no cambia, porque su gracia es su amor. Por eso, porque nos soporta y porque nos bendice y porque no quiere que ningún pecador muera. Su anhelo es que todo pecador, constreñido en su corazón, en lo más profundo, arrepentido, busque el perdón de sus pecados. El amor de Dios, hermanos, es grande. Leemos también, hermanos,
En Hebreos 2:14, perdón, Hebreos 2, del 1 al 4. Aleluya. Carta a los Hebreos, capítulo 2, del 1 al 4. Aleluya. Así dice la santa palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia andemos en las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios es amor, hermanos, nos ama mucho y en todo momento está tratando de comunicarse con nosotros, en todo momento busca Él bendecirnos, porque hay veces, hermanos, estamos tan ocupados y metidos en nuestros problemas, en nuestros asuntos, que al último dejamos a Dios, siendo que es lo primero que deberíamos buscar en todo tiempo. Si estamos contentos, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos preocupados, si estamos enfermos, si tenemos enfermos, hasta el último lo dejamos. Y no es así, hermanos. Y la palabra de Dios nos recomienda que cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. La salvación que tenemos es de pura gracia, porque Dios es amor. Sí, y esto no dice no de nosotros, pues es don de Dios. Y todo esto, la gracia, el amor de Dios, manifestado en la persona de su Santo Hijo, viene de Dios, porque Él siempre quiere bendecirnos, porque Él nos ama, hermanos. No es como nosotros, no es voluble, por eso dice, no cambio. Nosotros somos volubles, sí, de dos caras, hipócritas, pero Él no cambia. Él es santo, santo, santo. Y su palabra es verdadera y permanece para siempre. Y dice, sí, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto los hijos del renuevo, ¿sí?, no han sido consumidos, no hemos sido consumidos. A pesar de la dureza de nuestro corazón, Dios nos da bendiciones y oportunidad para que nos pongamos a cuentas con ellos, con Él. Aleluya. La gracia es el método de salvación, es la actitud de Dios para con los hombres, el impartimiento de poder de los dones espirituales. Sí. El método, la gracia es el método de la salvación, la actitud de Dios para con los hombres, el impartimiento de los poderes, de los dones espirituales, la gracia. Por la gracia recibimos salvación, por la gracia recibimos perdón de nuestros pecados. Es un regalo, un don único, el perdón de nuestros pecados. Cuando un reo está encarcelado, un delincuente, de repente a un buen juez trabaja y logra sacarlo de la prisión, de la cárcel, pero queda marcado, ya queda, como dicen, ya queda fichado, aunque salga libre, queda fichado. Pero el perdón de Dios, hermanos, es perfecto. Echa a lo profundo de la mar nuestros pecados y nunca más se acuerda, nunca más, hermanos. Es la salvación de Dios, es un don gratuito, es la gracia de Dios manifestada en su Santo Hijo Jesucristo. Aleluya. La gracia
En hebreos, chesed. En griego, charis. En latín, gratia. Favor inmerecido, concedido por Dios a la raza humana. Favor inmerecido de Dios concedido a la raza humana. Mediante la gracia, el hombre se capacita para que comprenda y acepte y disfrute de inmediato los beneficios del plan de salvación de Dios. Sí. Mediante la gracia el hombre es capacitado para que comprenda y acepte y disfrute inmediatamente los beneficios del plan de salvación de Dios. Aleluya. La gracia obra por medio de la fe. La gracia es necesario. Si queremos la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, debemos de tener fe. La fe es muy importante, ¿sí? Y como dice, ¿cuál es la definición de la fe? Damos por hecho lo que pedimos, ¿sí? Damos por hecho que ya está hecho lo que pedimos. Esa es la fe. Porque si estamos dudando, no es fe. Los hombres sin Cristo están muertos. Los hombres sin Cristo. Por eso es necesario, dice, que nos dio la bendición, ¿sí?, de publicar la palabra de Dios, de anunciar el evangelio, anunciar la reconciliación por medio del Señor Jesucristo, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Sí, por gracia sois salvos, y esto no de nosotros, es don de Dios, es un regalo, un don, porque nos ama tanto. Él no quiere la muerte de los pecadores, Él quiere que se arrepientan y vivan, pero vivan para la eternidad, aleluya. Y este es el regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados. Nadie más puede, aunque trabajemos en obras buenas, en buenas limosnas, en una conducta intachable, eso no nos da el perdón de nuestros pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados, juzgarnos y condenarnos, es el Hijo de Dios. A Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Aleluya. Los hombres sin Cristo están muertos en sus pecados, totalmente perdidos, merecedores de la ira de Dios. Los hombres sin Dios están totalmente perdidos. Están alejados de Dios, ¿sí?, merecedores de la ira de Dios. Por eso nuestro Dios envió a su Hijo para librarnos de su ira. ¿Y cómo? Obteniendo el perdón de nuestros pecados. El regalo de la salvación. La salvación es el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Están expuestos a la ira de Dios, ¿sí? Son objeto del poder demoníaco, están sin protección, están perdidos. El enemigo de nuestras almas los zarandean, los tienen dominados por el pecado, el maligno. A los hombres sin Cristo los tiene atados al pecado, a la inmundicia, a la soberbia, a la hipocresía, a la maldad, al fraude, a la mentira, al odio. Ahí los tiene sujetos el maligno. Por eso es necesario que busquemos el perdón de nuestros pecados y que anunciemos esa buena noticia, que hay reconciliación para que la ira de Dios no llegue, y hay reconciliación por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La gracia de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo es lo que nos salva, siendo justificados gratuitamente por su gracia. No nos costó nada, gratuitamente. Dios no necesita nuestro dinero si pudiéramos hacerlo. Él es el dueño del oro y de la plata, ¿sí?, de las minas de diamantes, ¿sí? Él no necesita
Él necesita nuestro corazón contrito y humillado, arrepentido, dispuesto a no perseverar en el pecado. Nunca más. Ese es el cambio. Porque hay veces que pedimos perdón. Y en la grande misericordia de Dios, Dios nos perdona. Pero seguimos con el pecado. A Dios no lo vamos a engañar, hermanos. Nunca. Dios nos perdona. Pero para que dejemos totalmente esa vida de inmundicia, de pecado, hermanos, por favor. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente, sí, por su gracia, mediante la redención, nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Maravillosa gracia, hermanos, maravillosa gracia. Es el don de salvación de nuestro Dios eterno. Aleluya. En la base, en la ley, el hombre solo podía ser justificado por sus obras. Pero nadie, hermanos, puede lograr cumplir la ley. El único que cumplió la ley fue el Señor Jesucristo. Por eso vino de una virgen, nació en esta tierra, tomó forma humana, bajo la ley, para que Él pudiera cumplir la ley, ¿sí? Nosotros nunca pudimos, por eso nunca podíamos cumplir con la ley, ¿sí? Por eso el Señor Jesucristo vino, el Hijo de Dios, a tomar nuestro lugar. Él cumplió, Él pagó. Como no podíamos cumplir la ley, o cumplíamos unos o otros no. Entonces, era incompleta la obra por la carne, por las obras de la carne, sí. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar, pagó el precio de nuestro pecado. La paga del pecado es muerte. Y bueno, hermanos, la grande bondad de Dios, sí. No porque merezcamos, no porque hicimos méritos, no tenemos ninguno. Si tuviéramos, dice muy claro el santo libro, es como trapos de inmundicia comparados con la preciosa sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Sin méritos, hermano. De pura gracia somos salvos. Aleluya. Su pueblo también, hermanos, era el más insignificante de todos los pueblos de la tierra. Y de pura gracia Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Así a nosotros. Dios nos libró de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del maligno. Aleluya. La pura bondad de Dios, sí, es su gracia. Ama al pecador. Esta gracia incluye su misericordia, su amor. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos recomienda. Es muy grande el amor de Dios. Y nos recomienda, hermanos, sí. Aleluya. Dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, aleluya. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¡Cuántos beneficios, hermanos! Por el amor de Dios, por la misericordia. Por eso el salmista nos recuerda que no olvidemos, que no seamos ingratos, que alabemos a Dios de lo profundo de nuestro corazón y nos dispongamos a vivir esa nueva vida limpia. Cuando Dios recibimos su gracia, sí, y le aceptamos en nuestro corazón como el Señor de nuestra vida y el Salvador de nuestras almas, somos nuevos, dice, de modo que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya no existe el pecado, hermanos. Dios lo borró.
en el Antiguo Testamento, la sangre de los holocaustos cubría el pecado, pero el Señor, la sangre del Cordero de Dios, borró totalmente nuestro pecado. ¡Qué maravilla, hermanos! Sí. Y hay una cosa muy hermosa, hermanos. Nosotros perdonamos, pero tenemos el rencor. Guardamos el rencor. Imagínense, nomás imaginémonos, hermanos. El Señor nos perdonó. Mira, yo derramé mi sangre preciosa, pero acuérdate que hiciste esto y esto. Una lista enorme, hermanos. Nos echaría en cara. Pero no, hermanos, Dios es amor, ¿sí? Y nos perdonó de una vez y para siempre. Por eso dice, no cambio. Pero entonces debe de haber una inmensa gratitud en nosotros, ¿sí? La bondad de Dios, la gracia de Dios, incluye su amor, el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Su gracia, ¿sí? Incluye su misericordia. ¡Aleluya! La misericordia es el amor de Dios en acción. La misericordia es el amor de Dios en acción, sí. Dice el Salmo 103, hermanos, el 8 y el 10. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y el 10 dice así, hermanos, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, para no acordarse más. Estamos perdonados por siempre. Pero entonces dice, bueno, si Dios nos perdona por medio de su sangre preciosa, pues podemos volver a pecar. Eso no es así, hermanos. Hay unas sectas que dicen, salvos una vez para siempre. No, hermanos. La gratitud debe de dar fruto. Fruto de arrepentimiento. Fruto de buenas obras. Sí. Que Dios preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras, buena conducta, anunciando la palabra de Dios con nuestros hechos, más que con folletos, que vean nuestro buen testimonio para la gloria de Dios. La misericordia, hermanos, es el amor de Dios en acción, cuyo resultado es su gracia, que es su inmerecido favor, que hace a los pecadores perdidos, impotentes, que son el objeto de su amor. Los pecadores arrepentidos, hermanos, somos el objeto de su amor, sí. Y que anhela no nuestra muerte, sino una vida sin pecado. Que anhela que correspondamos a esa su gracia divina, olvidándonos del pecado y viviendo una vida de santidad progresiva para honra y gloria de su nombre. Dice la palabra de Dios, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente, por cuanto es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aleluya. En Dios encontramos el perdón, sí. Su misericordia, hermanos, es para siempre, sí. Aleluya. En la gracia encontramos misericordia de Dios y abundante redención. Aleluya. Abundancia de su amor, abundancia de su presencia, hermanos, ¿sí? Dios se agrada del que obedece. Ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios,
Una vida totalmente diferente a la anterior, hermanos. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría para que entendamos y recibamos y disfrutemos el amor de Dios, el perdón, su gracia. Si vivimos perseverando en esa buena conducta, pues iremos a la presencia de Dios, hermanos. Trabajemos en esa nueva vida. Anhelemos ser aptos para el reino de los cielos. Aleluya, bendito sea su santo nombre. La gracia, la salvación, el perdón vino por medio de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios vino por medio de su Hijo Jesucristo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Vean lo que dice Tito. Aleluya. Tito 2:11. ¿Qué dice, hermanos? Sí. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y como tenemos la salvación por medio de la sangre derramada de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre nos lava, nos limpia, nos purifica. Esa sangre preciosa pagó el rescate. Por gracia sois salvos. Aleluya. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. Es en aquella cruz donde el Señor Jesucristo mostró su obediencia y su amor. En esa cruz resplandece la gracia abundante de Dios. Aleluya. La gracia, hermanos, no es un mero efecto de la misericordia de un Dios dispuesto por su bondad a otorgar el perdón pleno. Otra vez, hermanos. La gracia no es un mero efecto de la misericordia de Dios, dispuesto por su bondad a otorgar el perdón, el pleno perdón. Su santidad y su justicia absolutas, su santidad y su justicia absolutas tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor, su santidad, hermanos. Dios es santísimo, Espíritu purísimo, hermanos. Alcanzamos a comprender un poco de lo que es la grandeza de Dios, su pureza, su amor, su sabiduría, su perfección. Pero es mucho más de lo que nuestra mente finita alcanza a comprender. Sí. Su santidad y su justicia absoluta tenían que ser satisfechas al mismo tiempo que su amor. Para esto es preciso el sacrificio expiatorio. Para esto fue preciso el sacrificio expiatorio del Calvario del Hijo de Dios. El Hijo de Dios descendió del cielo para ir a la cruz, para pagar nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Él murió en esa cruz infamante. Él sufrió lo que teníamos que sufrir nosotros. Deberíamos nosotros de estar en esa cruz, pero por la gracia de Dios mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar. El Hijo de Dios descendió del cielo para que la gracia de Dios, por la gracia de Dios, Él, el Hijo de Dios, gustase la muerte por todos. Todos somos pecadores, hermanos.
somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él vino para hacer propiciación. Por medio de la fe en Él tenemos, por medio de la fe en su sangre preciosa, tenemos la redención de nuestros pecados. Es decir, somos redimidos, somos salvos. Aleluya. La gracia solo puede ser recibida por la fe. La gracia solo puede ser recibida por la fe. Vamos a leer lo que dice Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 dice así, hermanos. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es hermosa la palabra de Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es decir, el Señor Jesús. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte. Él fue coronado de honra y de gloria por su obediencia, ¿sí? A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, es don de Dios, sí, aleluya. Y todo esto dice en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, aleluya. Proviene del amor de Dios, su gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados. Viene por la gracia de Dios, hermanos. La gracia es sinónimo de amor. La gracia es sinónimo de misericordia. La gracia es sinónimo de bondad. Aleluya. La gracia se recibe solo por la fe. Esta es la gracia. La gran doctrina de la salvación por la fe, sin obras. Esta es la doctrina de la salvación, hermanos. Sí. Esta es la gran doctrina de la salvación por la fe, sin obras, sin méritos. El mérito lo hizo el Hijo de Dios. Sin mérito alguno, sin méritos personales, sí, para alcanzarla. Nada tuvimos que hacer, solo recibir en nuestro corazón contrito y humillado, arrepentido, el amor de Dios, la presencia de Dios. Señor, ocupa el trono de mi corazón, ocúpalo, llena mi corazón de tu amor, de tu gracia, de tu perdón. Así como tú me perdonaste, es que yo perdone, que yo ame. Aleluya. Porque por gracia sois salvos, leímos, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que ninguno se gloríe. No es por obras, hermano. Ni yo tengo mejor conducta que fulanito, yo doy más limosna, yo me porto bien, yo reparto más folletos, yo tengo mejor testimonio. No, hermanos. Eso lo sabe Dios, quién es el mejor o quién no. Sí, nosotros tenemos que anunciar la palabra de Dios con buenos ejemplos, con buen testimonio. La gracia, la salvación es un don gratuito que Dios, es un gran don gratuito de Dios que solo se obtiene mediante la fe en el sacrificio vicario de su Hijo Jesucristo. La salvación es un don gratuito. La salvación no me costó nada, más que un corazón arrepentido, humillado delante de Dios. Un don gratuito de Dios que solo se obtiene mediante la fe en el sacrificio vicario del Señor Jesucristo. Él tomó nuestro lugar, sí. Por esta razón,
es que la salvación es mencionada como don de gracia, por la razón, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón la gracia vino a nosotros, por sus méritos del Señor Jesucristo, sus méritos sacrosantos, que satisfacieron todas las exigencias de perfección, de obediencia, de santidad. El Señor Jesucristo puso su voluntad en la voluntad del Padre. Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Sí. La gracia nos da pleno perdón de los pecados. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué más hace falta, hermanos? ¿Qué más podemos hacer para recibir esa gracia? ¿Qué más podemos hacer, hermano? Más que entregarle nuestro corazón, sí. Por gratitud, hermanos, sí. ¿Qué más podemos hacer para recibir ese don tan magnánimo? ¿Qué podemos hacer? Ya está hecho. El Señor Jesucristo lo hizo todo. El Dios Todopoderoso mandó a su Hijo. ¿Pudiéramos hacer algo, hermanos? Ya está hecho todo. Por gracia. Por gracia recibimos salud del alma y salud del cuerpo. Aleluya. Lo único que tenemos que hacer, disponernos humildemente para recibir esa gracia. Porque Dios resiste a los humildes y da gracia. Dios resiste a los soberbios, los rechaza a los soberbios, a los necios, a los que perseveran en el pecado. Conociendo a Dios, perseveran en el pecado, sí, pensando que Dios, no sé cómo piensen, que es un Dios de papel, de juguete, un ídolo, que los puede perdonar. No, hermanos, no. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Imagínense esa gracia abundante sobre nosotros, esa gracia, ese amor de Dios manando sobre nosotros, sí, que somos humildes y sencillos de corazón, sí. Dice en Hebreos 4:16, hermanos. Con esto termino, para la gloria de Dios. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A ese trono podemos llegar. Cuando al Señor Jesucristo, el soldado romano, le hirió el costado y de su corazón brotó sangre y agua. En ese momento el velo del templo, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que solo podía entrar el sumo sacerdote cada año, y eso ofreciendo holocausto por él y por los pecados del pueblo, ¿sí? Pero el Señor Jesucristo, cuando recibió esa herida, esa división del lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó, y era un velo grueso, bordado hermosamente. Se rasgó de arriba abajo. Entonces tenemos entrada a ese trono de gracia por la muerte del Señor Jesucristo, la muerte vicaria. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento, Señor, en ese momento, amados hermanos,
podemos, por la fe, estamos solo los redimidos, solo los que estamos cubiertos de su gracia, podemos estar en ese trono de gracia, contemplando cara a cara al Santísimo Dios. Bueno, podemos decir al Señor Jesucristo, porque Dios es Espíritu purísimo, pero conocemos a Dios por medio de su Santo Hijo. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no has conocido, porque le pedía, muéstranos al Padre y nos basta. En el Señor Jesucristo tenemos todo, hermanos. Acerquémonos al trono de gracia. Pidamos perdón y dispongamos nuestra vida para vivir, para honra y gloria de aquel Dios maravilloso, que por su gracia somos renovados y somos salvos y obtuvimos el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. ¡Aleluya! Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón. No hay Dios como tú, ni obras que igualen a tus obras. No hay Dios como tú, Señor, que has perdonado todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, demandamos de ti sabiduría para vivir esa vida de santidad progresiva para la gloria de tu nombre. Porque pronto viene tu Santo Hijo por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Estemos atentos, hermanos, porque de un momento a otro el Señor Jesucristo viene por su iglesia. Seremos arrebatados si tenemos la túnica blanca que recibimos por el perdón de nuestros pecados. Ya no está manchada. El Señor Jesucristo la lavó, nos limpió con su sangre preciosa. Aleluya. Bendito Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendito eres. Aleluya. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Dios. Amén.